decíamos que el peso equivalente del iodato de potasio era el peso molecular, que es 2,14, dividido 6. Y el 6 provenía de esta reacción que la copiamos acá. El ion iodato en medio ácido, con 6 electrones pasa a ion yoduro. Sí, esta es la reacción que se tiene en cuenta, porque después que se formó el yodo molecular, por reacción en medio con exceso de yoduro de potasio, la especie que se genera es el yodo molecular. Dijimos que era una especie intermedia, que en realidad nosotros lo estamos cuantificando es el yodato, porque es lo que pesamos como patrón primario. ¿Sí? Entonces nosotros pesamos el yodato de potasio, conocemos el peso, conocemos la masa del yodato, es lo que va dentro de la ecuación. ¿Sí? No usamos el yodo molecular porque es una especie que se genera en igual número de equivalentes que la masa de yodato que se está utilizando. Entonces, si utilizamos una cierta masa de yodato, la masa de yodo que se genere va a ser una cantidad equivalente a la cantidad de yodato presente. Entonces no interviene el yodo molecular en el cálculo. Si bien hay una igualdad, no me interesan los precios en función del dato original, que es la masa de yodato de potasio. Eso es el planteo de la igualdad. Decimos los números de equivalentes del tiosulfato del agente reductor es igual al número de equivalentes del agente oxidante, que es el yodato de potasio. Y donde el número de equivalente en el primer miembro lo expresamos como volumen por normalidad en función de las incógnitas y de los datos, nos convenía expresarlo de esa manera, y del segundo miembro de la ecuación poníamos lo que nos interesa, que es la masa del yodato de potasio sobre su peso equivalente. Y el peso equivalente del yodato, teníamos que ver, como acá no tenemos el número de electrones intercambiados, tenemos el del yodo en la hemirreacción, pero dijimos que lo estamos expresando en función de la masa de yodato, entonces tenemos que ver cuántos electrones intercambia el yodato, y el yodato intercambia 6 electrones mediante esta reacción. ¿Sí? Ese es el planteo del problema. Entonces siempre que tengan ustedes yodato de potasio como agente oxidante frente a un agente reductor como el tiosulfato, el número de equivalentes es su masa sobre peso equivalente, y donde el peso equivalente es el peso molecular sobre 6. ¿Sí? Eso lo habíamos dicho la clase esa que vimos este problema. ¿Quedó claro, José? José aparece como José acá. Cristina dice que no escuchan. ¿Todos me están escuchando? Me dice alguien que no escucha. ¿Se escucha acá? Bueno, se escucha, porque yo escucho perritos, así que seguro que ustedes también me escuchan a mí. Bueno, nos quedó el último punto, ¿verdad? El último punto nada más, el punto 9. El punto 9 era representar la curva de valoración entre el hierro que pasa a férrico, no me pasé de largo, el hierro ferroso que pasa a férrico, y el dicromato que pasa a ion crómico. Esa era la valoración. Entonces nos decía, el problema 6, nos piden que a partir de la titulación del hierro como ion ferroso, 0,01 molar a pH 0, con una solución de dicromato 0,02 molar, a partir de esa titulación calcular el potencial para los siguientes volúmenes agregados al reactivo titulante, que sería el dicromato de potasio, sería para el volumen inicial, para 6, para 10 y 12 mililitros. Y en función de esos valores representan la curva de titulación.
Entonces, y los datos son los potenciales normales de reducción del hierro y de reducción del dicromato, o sea, de cromo 6 a cromo 3. Esos son los datos que tenemos en voltios. Entonces, lo primero que hacemos siempre es hacer las hemireacciones y la reacción global. Lo primero que tenemos que plantear, entonces, son las ecuaciones redox. El ion ferroso, el agente reductor, pasa a ion férrico perdiendo un electrón. El dicromato, el ion dicromato, es el agente oxidante, se reduce a cromo más 3, y en función de la cantidad de oxígeno pongo moléculas de agua. Sabemos que esta reacción ocurre en medio ácido, entonces esto es agregando protones con igual cantidad de protones que las moléculas de agua que agregué y su coeficiente. Entonces tenemos 14 protones. Una vez que tenemos balanceada la masa, 2 cromos acá y 2 cromos acá, de ambos lados de la ecuación. Entonces, una vez balanceada la masa, balanceo la carga, y para balancear la carga necesito 6 electrones del lado izquierdo. Luego igualábamos el número de electrones en ambos lados de la ecuación, para poder sumarlas y eliminar los electrones, y nos quedaba esta expresión final, que 6 iones ferrosos reaccionan con un mol de ferroso, reacciona con un mol de dicromato, 14 moles de protones, para dar 2 moles de cromo más 3, y 6 de ion férrico, y 7 de agua. Bueno, esa era la ecuación final, y como la reacción, el potencial de reducción del hierro está planteado al revés, acá en mi reacción cambiábamos el signo. Sí, era porque la reacción se estaba produciendo en sentido inverso. Como en toda titulación, lo primero que tenemos que hacer es ver dónde está el punto de equivalencia, para ver cuáles son las expresiones que vamos a usar antes y después del punto de equivalencia. Para saber el número el volumen gastado en el punto de equivalencia, igualábamos número de equivalentes, como antes, como siempre. Número de equivalentes del agente oxidante igual al número de equivalentes del agente reductor. En este caso, como tenemos las molaridades, tendríamos que calcular las normalidades antes de resolver. Necesitamos conocer la normalidad para expresarlo como número de equivalentes. Entonces calculemos la normalidad del agente reductor y del agente oxidante. La normalidad sería, recuerdan ustedes las primeras clases, era igual a la molaridad por N, donde N era el número de electrones intercambiados en la hemireacción. Entonces, la molaridad, el dato de molaridad lo tenemos, es 0,01 molar, multiplicado por el número de electrones intercambiados en la hemireacción, es 1, un solo electrón, me va a dar el mismo valor, o sea, la normalidad y la molaridad son iguales. Numéricamente, se expresan en distintas unidades, por supuesto. O sea, es igual a 0,01 equivalente gramos por litro. En cuanto al agente oxidante, la misma expresión, la molaridad, la normalidad es igual a la molaridad por N, y en este caso cambia porque el N vale 6. Dijimos que en la hemireacción hay 6 electrones involucrados, por lo tanto, tengo que multiplicar la molaridad por 6 para encontrar la normalidad del dicromato. Y nos queda 0,2 equivalente gramos por litro. Ya tenemos los valores de normalidades, ahora sí podemos igualar los números de equivalentes como volumen por normalidad y volumen por normalidad. Y despejamos el volumen incógnita, ¿sí? Que sería en realidad es del agente, acá está puesto exactamente al revés, esto es el agente oxidante, tiene que ir acá para seguir lo que dice arriba, y el otro es el agente reductor, para estar en concordancia con lo que dice arriba. ¿Sí? De ahí despejamos B, el agente oxidante es el dicromato, el agente reductor el hierro. Acá, si yo expreso en mililitros, no en litros, tengo que expresar la normalidad en equivalente miligramos por mililitro.
y el resultado me va a dar en mililitros. Si lo quiero mantener como equivalente gramo por litro, el resultado me va a dar en litros. Sí, es lo mismo, no hay problema, lo pueden hacer de las dos formas. ¿Sí? Acá pondríamos 0,12 litros por 0,01 equivalente gramos por litro, dividido 0,12 equivalente gramos por litro. Y me va a dar 0,01 litros. Y llevado a mililitros me da 0,10. O sea, llegamos al mismo resultado. ¿Está bien hasta ahí? ¿No hay dudas? No hay dudas. Bueno, seguimos entonces. Entonces ya sabemos que el punto de equivalencia es 10 mililitros. Por lo tanto, las regiones que vamos a considerar va a ser de 0 hasta 10, menores que 10, 10 va a ser otro punto, y mayores que 10 el siguiente tramo. Para calcular el potencial, ahora cuando hacemos una curva de titulación entonces para volumetría redox, lo que se grafica es el potencial del sistema versus el volumen del reactivo titulante. Eso sería lo que tendríamos que graficar. Potencial calculado mediante la ecuación de Nernst versus el volumen del reactivo titulante. Y empezamos con 0. Y esta es la ecuación de Nernst. Bueno, en 0, el primer sistema tenemos dos sistemas. Antes del punto de equivalencia y después del punto de equivalencia. Antes del punto de equivalencia tiene predominio este sistema. El ion férrico ferroso, o sea, el potencial de reducción del hierro, más 0,059 por el logaritmo de la concentración de la forma oxidada sobre la forma reducida del hierro. Esa sería la expresión de la ecuación de Nernst, que tiene validez hasta antes del punto de equivalencia. Desde 0 hasta antes de 10. Dijimos en 10, cambia el sistema, o sea, ahí es el punto de equilibrio, y más que 10, cambiaría la ecuación de Nernst que se debe aplicar. Entonces, hasta antes del punto vamos a aplicar esta ecuación. Cuando el volumen vale 0, la cantidad de ion férrico que se generó es 0, porque todavía la reacción no empezó. Logaritmo de 0 me da infinito. Entonces este valor está indefinido. Es un valor indefinido, simplemente no lo puedo calcular porque me da infinito. No tengo nada de hierro ion férrico generado aún, porque la reacción no se inició todavía. Por lo tanto, este punto es un punto indefinido. Lo dejamos indicado. Pasamos al siguiente punto, para 6 mililitros. Para 6 mililitros sí podemos calcular las concentraciones de las especies, férrico y ferroso, cuando el volumen de reactivo titulante, que es el dicromato, ha sido de 6 mililitros. Se han agregado 6 mililitros de dicromato de potasio. ¿Cuál es el potencial, según la ecuación de Nernst, resultante en el sistema? Entonces, tenemos que encontrar las concentraciones de estas dos especies. En la teoría ustedes tienen un cálculo de concentraciones como volumen por normalidad de la especie del reactivo titulante, dice, dividido para el hierro 2+, o sea, esto sería volumen por normalidad del reactivo titulante, y para esto sería volumen por normalidad de la cantidad total de hierro inicial menos volumen por normalidad de la cantidad de hierro de dicromato agregado, o sea, que ha reaccionado y formó el hierro 3. O sea, acá me queda un remanente, acá me queda una cantidad determinada en función del volumen agregado y una cantidad residual que aún no ha reaccionado. Ustedes tienen un ejemplo en la guía en la teoría. Y en función de esos datos podemos calcular directamente el potencial. O bien calculamos las molaridades de las especies. La molaridad del ion férrico y la molaridad del ion ferroso, teniendo en cuenta los volúmenes agregados y los moles que están reaccionando. Se puede hacer de las dos formas. Yo lo desarrollé en función de los números de moles.
es igual con equivalente, o sea, con volumen por normalidad, que serían equivalentes, como acá es un cociente, me da lo mismo hacerlo en molaridad o en normalidad, porque se van a simplificar las unidades, me va a quedar un número adimensional, pero tiene que ser la misma expresión de concentración. Si uso molaridad acá, acá también. Si uso normalidad para el férrico, normalidad para el ferroso también. O sea, si uso la misma expresión de concentración, me da lo mismo expresarlo como normalidad o como molaridad. ¿Se entendió eso? Chicos, ¿está? ¿Qué dice acá? Bueno. Entonces, veamos cómo calculamos la concentración de las especies en moles. Los moles de ion férrico y los moles de ion ferroso, que irían acá, no acá porque este punto dijimos que no se calcula, a partir de 6 volúmenes mayores que 0. ¿Están de acuerdo? Partimos de esta expresión, tenemos que calcular la cantidad de férrico que se formó en molaridad y la cantidad de ferroso que no reaccionó, lo que quedó sin reaccionar. Eso tenemos que encontrar. Para encontrar los moles que reaccionaron de ion ferroso, o sea, los moles que han reaccionado en el momento que uno agrega la cantidad de dicromato, va a ser los moles que han reaccionado, veamos las relaciones estequiométricas. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice? Que tenemos 6 moles de hierro reaccionan con 1 mol de dicromato. Eso dice la relación estequiométrica. 6 de hierro reacciona con 1 de dicromato. 6 de hierro con 1 de dicromato. Entonces, 1 de dicromato, esas 6 de hierro, como los moles totales de dicromato que agregué, esa X. Se haga una proporción. Y de ahí despejo X. ¿Sí? Sabiendo que los moles de dicromato que agregué cuando agregué 6, que acá decimos igual o con, tengo la relación de dicromato que agregué, los moles de dicromato agregado sería el volumen agregado por su molaridad. Un volumen por molaridad me da moles. O sea, los 6 mililitros agregados de dicromato por la molaridad del dicromato me da los moles de dicromato agregados. Y vemos que se tiene que verificar esta relación, que 1 mol de dicromato es a 6 de hierro, como la cantidad que agregué es a X que quiero conocer. Y despejo X. Me da la cantidad de moles de hierro que han reaccionado. Los moles de hierro que han reaccionado. De hierro 2 más. Y la cantidad remanente va a ser lo total que había, el total inicial, menos lo que reaccionó. ¿Sí? El total inicial menos lo que reaccionó me va a dar el remanente de hierro. A los 6 mililitros tengo esta cantidad de moles. Y luego, para determinar su concentración, digo la molaridad, el número de moles sobre volumen, los moles que me quedaron sin reaccionar sobre el volumen total, que serían 120 más 6 agregados 126, me va a dar la molaridad final remanente del hierro 2 más, que iría en el denominador de la expresión. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ahora nos falta encontrar los moles de hierro más 3. Y vemos que en la relación estequiométrica, la cantidad de hierro más 3 que se genera es igual a la cantidad de hierro 2 que reaccionó. Los moles son iguales. Los moles de hierro que reaccionaron son iguales a los moles de hierro generados. ¿Sí? O también, a ver, sí, esa sería, son iguales los moles. Los moles, ya lo habíamos, no, todavía no.
Los moles formados, entonces, es igual a los moles de hierro, que sean los moles de hierro, ¿sí? ¿Está bien? La cantidad de hierro más 3 generada es igual a la cantidad de hierro más 2 que reaccionó. Entonces, esta cantidad. Los moles que reaccionaron son 7,2 por 10 a la menos 4, entonces es igual a la cantidad de hierro más 3 que se generó. ¿Sí? Eso dice la relación estequiométrica. Por lo tanto, la concentración va a ser igual a esa cantidad de moles que se han generado sobre el volumen total, y me da la cantidad de hierro generado, de hierro más 3, que iría en el numerador de la expresión. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos los dos datos que necesitamos. Simplemente reemplazamos el potencial de reducción del hierro, 0,771 voltios, más 0,059 sobre 1, porque es el número de electrones que intercambia el férrico cuando el ferroso pasa a férrico, el N vale 1, acá sería sobre 1, por el logaritmo de la forma oxidada elevada a su coeficiente estequiométrico sobre la forma reducida elevada a su coeficiente estequiométrico, que en este caso valen 1. Resolvemos esta expresión y me da 0,781 voltios. Eso nos queda igual como resultado. Bueno, hasta ahí vamos bien. Entonces esto sería antes del punto de equivalencia. Ahora, en el punto de equivalencia, cuando nos encontramos en el punto de equivalencia, tenemos que ver que la condición de equilibrio del punto de equivalencia es que los números de equivalentes eran iguales en el punto de equivalencia, ¿no es cierto? Y que el potencial del agente reductor es igual al potencial del agente oxidante, o sea, llegan a nivelarse los potenciales. Uno va disminuyendo su potencial, otro va incrementando su potencial, y en el punto de equivalencia se iguala. Y el cálculo de ese valor de potencial de equilibrio se calcula con esta expresión. Esta es la deducción de esta expresión. Esto estaba en la teoría. Saqué esta parte donde deduce cuál es la expresión del potencial en el punto de equivalencia. Es esta, que me dice que es igual al número de electrones de la forma oxidada 1 que pasa a la forma reducida 1, los números de electrones intercambiados, más el número de electrones de intercambiados de la forma oxidada 2, que pasa a la reducida 2, todo dividido la suma de los números de electrones intercambiados. Como nosotros tenemos los potenciales de reducción, simplemente es reemplazar en esta expresión los valores de potenciales de reducción. Entonces sería el N1, en el caso que tome N1 es el hierro, sería 1 por el potencial de reducción del hierro, más N2, que es el del dicromato, son 6 electrones por su potencial de reducción, y dividido la suma de los electrones intercambiados, que serían 7. Y resolvemos esta expresión. Resolvemos, calculamos, nos da 1,28 voltios. Va creciendo el potencial, pasó de 0,781 a 1,28 voltios. Y finalmente tenemos que llegar, según la propuesta del ejercicio, era calcular 0, 6, 10, y que habíamos visto que 10 era el punto de equivalencia. Recuerden que nosotros ya sabíamos que 10, porque lo calculamos, verificamos que este punto correspondía al punto de equivalencia. Por eso usamos esta expresión para su cálculo, porque esto se verifica en el punto de equivalencia. 12 es un valor superior al punto de equivalencia y tiene predominancia el sistema dicromato-crómico. Entonces, la expresión de cálculo para el potencial basado en el punto de equivalencia tiene en cuenta esta relación. Cuando ya el sistema se refiere al potencial del sistema que está en exceso. Sabemos que ya después del punto de equivalencia, el ion ferroso pasó a férrico, y el ion dicromato ya no pasa a cromo más 3. ¿Sí? Este sistema ya no está pasando, pero hay un sistema
el sistema sería el dicromato y la cantidad de crómico que se generó, porque en todo el proceso anterior se generó crómico hasta el punto de equivalencia. El dicromato iba continuamente transformándose en cromo más 3. ¿Sí? El dicromato pasaba a cromo más 3, o sea, en el sistema tengo cromo más 3. Y después del punto de equivalencia, ya no se genera cromo más 3, pero sí hay exceso de dicromato, porque estoy agregando exceso de dicromato. Entonces la expresión que me va a resolver el cálculo es esta. El potencial normal, el potencial del sistema va a ser igual al potencial normal de reducción del dicromato a cromo más 3, 0,059 dividido 6, acá falta el 6, dividido 6, porque esto era el número de electrones de la especie, que es el dicromato, que pasa a cromo más 3, intercambiando 6 electrones. Entonces este coeficiente dividido 6, logaritmo del dicromato de todas las formas oxidadas elevadas a sus coeficientes estequiométricos dividido la concentración de la forma reducida elevada a su coeficiente estequiométrico. Entonces veamos en la expresión cuáles son las formas oxidadas y qué coeficientes tienen, y las formas reducidas qué coeficientes tienen, para que verifiquemos esto que está puesto acá. Entonces, en la expresión de la ecuación de la hemireacción, vemos que 1 mol de dicromato genera 2 moles de ion crómico y necesito 14 protones. Entonces, estos son los coeficientes, 1, 14 y 2. Y las formas oxidadas son estas, el ion dicromato, esta especie, y las formas reducidas serían esta y esta, pero esta es una especie pura, por lo tanto, su concentración vale 1. Entonces me queda nada más que esto en el denominador y estas dos en el numerador. Entonces vamos a la expresión y vemos... Uy, en este no lo tengo ahí. Bueno, entonces esto sobre 6, la concentración de dicromato a la primera, concentración de protones a la 14, y ion crómico al cuadrado. ¿Sí? Esta sería nuestra expresión. Disculpen que acá parece que abrí un archivo que no está el cálculo. Me fijo, el otro archivo dice que le cambié de nombre. Ahora veo. Pero en un ratito. A ver acá. Profe, creo que solo agregó una columna en el cuadro y por eso se borró. He vuelto a abrir lo mismo. Voy a cerrar.
Ahora sí, les muestro el último, que en el anterior lo grabé con un nombre distinto y no tenía resuelta la última parte. Ahora les muestro. ¿Están viendo el archivo Word que lo estoy bajando? Me decían que yo había borrado. Bueno, no sé qué hice, la cuestión es que busqué el otro archivo. Está bien, puede ser que haya hecho eso. Toqué algo y se me seleccionó. Bueno, habíamos quedado acá, el potencial del punto de equivalencia es 1.28 voltios, el potencial para 12 mililitros es el potencial normal, más 0,059 sobre 6, logaritmo de la concentración del dicromato a la primera, porque era coeficiente 1, de protones a la 14, recuerden que estaba en coeficiente 14, y de dicromato era al cuadrado, había dos moles de ion crómico. Entonces lo que tenemos que encontrar acá es la concentración de dicromato agregado en exceso, cuánto me queda de dicromato en exceso y cuánto tengo de ion crómico generado en este punto de 12 mililitros. Eso es lo que tengo que encontrar. Y la de protones la conozco porque me dicen que el pH del medio es igual a 0. Entonces, si el pH del medio es igual a 0, me queda menos logaritmo de la concentración de protón igual a 0, y de espejo me queda 10 elevado a la 0, me queda 1. O sea, 1 molar. 1 molar. Entonces, ese dato ya lo tengo, es 1 molar elevado a la 14, me queda 1 nomás. Me falta esto y esto. Entonces, para calcular la concentración de dicromato, encuentro los moles de dicromato que agregué. Los moles de dicromato que agregué van a ser el volumen agregado por su molaridad. Eso me va a dar los moles totales. ¿Cuánto agregué? 12 mililitros. ¿Cuál era la concentración? Esta, 0.02 moles por litro. Entonces me queda la cantidad de moles. Si lo quiero poner en mililitros, lo puedo poner como 12 mililitros por 0.02 milimoles por mililitro. Entonces ahí se me van los mililitros y me va a quedar el mismo valor. Coincide el número. Ahora, ¿cuánto se consumió de esos moles? ¿Cuánto se consumieron de dicromato? Yo sé que lo que se consumió fue el volumen necesario para llegar al punto de equivalencia, que eran los 10 mililitros. O sea, los 10 mililitros agregados de dicromato o 0.010 litros, por la molaridad del dicromato, me va a dar los moles que se han consumido o que han reaccionado. Y los moles en exceso que me van a quedar en el sistema va a ser la diferencia, lo que agregué menos lo que reaccionó. La diferencia entre 2.4 y 2 es 0.4. 0.4 por 10 a la menos 4 moles. Eso es lo que me queda en exceso de dicromato. La concentración va a ser los moles que obtuve en exceso sobre el volumen total, que es 120 más 12, me queda 132 mililitros. Expresado en litros es 0.132. Entonces el cociente me va a dar la molaridad del sistema como concentración de dicromato. ¿Está? Bueno. Y nos queda la concentración de ion crómico. De la relación estequiométrica vimos que un mol de dicromato generaba 2 moles de iones crómicos. Entonces la cantidad que agregué de dicromato hasta el punto de equivalencia va a ser la cantidad de ion crómico que se genere, porque después ya la reacción no progresa. Entonces, ¿cuánto se generó de dicromato? La cantidad necesaria para llegar al punto de equivalencia, que sería esta cantidad. El doble de esta cantidad. Esto es lo que agregué de dicromato. ¿Cuánto se generó? El doble de esa cantidad. Entonces, es igual a 2 veces los moles de dicromato agregados para alcanzar el punto de equivalencia, que ya lo calculamos acá, que era 2 por 10 a la menos 4. Entonces, la cantidad va a ser 4 por 10 a la menos 4, el doble.
Y la concentración va a ser la cantidad de estos moles dividido el volumen total, que me da este resultado. 3.03 por 10 a la menos 3, esto es 10 a la menos 4. Y con esos dos valores los reemplazamos en la expresión de la ecuación de Nernst y calculamos el potencial. Ya tenemos entonces el potencial normal, tenemos el coeficiente, tenemos la concentración de dicromato, acá, la concentración de dicromatos, que era esta, 3.03 por 10 a la menos 4 molar, por la concentración de de protones, digo, a la 14, y dividido el ion crómico al cuadrado, que era este valor al cuadrado. Resolvemos esta expresión y me queda 1.37 volts, y va creciendo. ¿Sí? Bueno, ya con estos 3 puntos puedo construir una curva, que sería más o menos así. Uniendo estos puntos me queda así. Tendría que tener más puntos para hacer una curva de titulación bien hecha, ¿sí? Pero las expresiones son esas. Va a variar el volumen nada más. ¿Sí? Para tener una buena tendencia de la curva necesitaría por lo menos 2 puntos más acá y 2 puntos más acá, para ver bien la curvatura. Pero esta es la forma de cálculo. Y después tiene la otra forma que les dio la profesora en la teoría, con la molaridad. Quieren hacerla ustedes de esa forma y verifiquen que les da la misma curva, le tiene que dar la misma curva. ¿Sí? Sé que quedó claro esta parte, o hay algo que no les quedó del todo bien, muy claro, me preguntan. ¿No hay dudas? ¿No hay dudas? Bueno, les comento que me dijo la profesora que este lunes ya le va a poner la teoría de gravimetría, que tendremos que empezar este miércoles, y nos da una semana para terminar, o sea que hasta el lunes que viene tenemos que terminar ese seminario, porque es un tema corto, no es de 2 semanas como los otros, sino de una semana. O sea que empezamos el miércoles este seminario de gravimetría y terminamos el lunes. El siguiente tema que decidió poner es ANOVA, que es un tema de estadística, y que lo tenemos que resolver algunos problemas de ANOVA la clase siguiente, o sea, la semana que viene, el otro miércoles, tendríamos que estar empezando con ANOVA, sería otra guía de seminario, y después, la semana siguiente, le va a dar un tema más, que es preparación de muestras, que ese no se va a hacer seminario, que es teórico nada más, pero que va en el parcial. O sea, tienen que leer ustedes la teoría y no hay problemas, es teórico el tema. Hasta ahí llegaría el primer parcial teóricamente. ¿Sí? Todos los seminarios, toda la teoría y todos los laboratorios que aún no se han dado. Este sería ¿les parece bien para el lunes a más tardar o para este viernes? ¿Cuándo prefieren? El miércoles ya empezamos con gravimetría, ¿no? Si pueden terminar el viernes mejor. ¿Este viernes les parece bien? Hasta el punto 9, claro, hasta el punto 9. ¿Puede ser el lunes, hasta el lunes, profesora? Hasta el lunes máximo, sí, el lunes máximo, ¿bueno? Bueno, muchas gracias. El lunes, porque nosotros empezamos este miércoles gravimetría y el otro miércoles ya empezamos con gravimetría, es un tema más simple, ¿sí? Así que es más llevadero, más sencillo, pero igual no hay que dejarlo, o sea, hay que estudiarlo igual. Es un tema más sencillo, pero requiere su tratamiento. Y el otro miércoles empezaríamos, este miércoles de gravimetría, el lunes terminamos si nos queda algo pendiente, y el otro miércoles empezamos con ANOVA, que llegaríamos hasta el miércoles siguiente. Y después les queda a ustedes la teoría de preparación de muestra, que eso sería la última semana. Si ustedes quieren, pueden leer la teoría y cualquier cosita, hacer una charlita así para ver los puntos más importantes, los conceptos más importantes. Que no me corresponde a mí porque no habría seminario, pero si quieren una ayuda, les puedo dar algunas pautas importantes de tener en cuenta de esa teoría, digamos, para que no se les pase por alto lo más importante. No significa que no tengan que saber todo,
sino que por ahí es importante ver dónde está lo crucial. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos el miércoles a las 2 de la tarde. Bueno, profesora. A las 2 de la tarde. Sí, yo les dije que estas clases de ayuda que les estoy dando no son obligatorias. Le aclaré esto, no hace falta que, si hay alguien que tuvo problemas, hay un chico que está grabando las clases que las pone en el YouTube, creo que las pone ahí, y los demás las pueden consultar si es que han tenido algún inconveniente para ingresar. No es obligatorio que estén acá. Yo les tomo asistencia por una cuestión de saber cuánta gente está ingresando, para tener una idea, pero no es obligatorio. ¿Sí? No es necesario que ustedes estén acá todas las clases. Si tuvieron algún problema, yo sé que les ayuda, y que lo ideal es que participen, que pregunten, es lo ideal. Pero si alguien tuvo algún problema, no va a estar ausente. Yo les mando a todos, me olvidé de mandarle porque su compañero me mandó el link de que grabó todas las clases y las subió. Ya se los mando enseguida para no olvidarme. ¿Sí? Bien. Hasta luego entonces. Gracias, hasta luego, profesora.